Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos iniciando entonces así nuestra catequesis de todos los días, queridos niños, donde vamos a aprender tantas cosas lindas. Hoy tenemos en nuestro programa un tema muy importante. Niños, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a desarrollar? Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas, queridos niños. Tenemos que santificar las fiestas, tenemos que ponernos siempre en contacto con el Señor. Pero ponerse en contacto con Dios significa que nosotros también nos vamos conociendo a nosotros mismos, queridos niños. Santificar las fiestas, darle honor, alabanza a Dios, quiere decir que nosotros entonces sabemos quiénes somos. Porque nosotros le alabamos a Dios en la medida en que nosotros sabemos que necesitamos de la gracia de Dios. Yo le doy honra, alabanza, porque soy agradecido de todo lo que he recibido de Dios. Entonces yo sé que yo he recibido todas las cosas de Dios. Mi propia vida, queridos niños, viene de Dios. La vida de cada uno de nosotros es un don inmenso, es un regalo muy grande, queridos niños, que Dios nos ha dado. Entonces, queridos niños, voy a preguntarles de nuevo, atención, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a reflexionar en nuestra catequesis? Santificarás las fiestas. Santificarás Las fiestas. las fiestas. ¿Qué significa entonces las fiestas de Dios? ¿Qué significa entonces encontrarnos en esa fiesta y en esa alegría del encuentro con Dios? Pero como siempre, para entender esto, queridos niños, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo y entendiendo lo que Dios nos pide a través de la Biblia. Como siempre, nuestra compañerita nos va a leer lo que Dios hoy nos regala. La Biblia, que es el centro de nuestra vida, queridos niños, la Biblia que nos va dirigiendo y nos hace entender lo que la comunidad tiene que comenzar a vivir y a comprometerse. Vamos a escucharle, como siempre, a nuestra compañerita que del otro lado nos está informando con la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. 6 días se trabajará, pero el séptimo será un gran sábado consagrado a Yahvé. El que trabaje el día sábado morirá. Palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, esto es tan importante, queridos niños, alabanza, gloria, bendición al Señor de todo lo que Él nos regala a través de su palabra, todo lo que Él nos enseña, y acabamos de escucharle y le agradecemos a nuestra compañerita que siempre nos está leyendo desde la Biblia, la palabra de Dios, que encamina nuestro pensamiento, que encamina nuestra forma de ser, que nos va enseñando tantas cosas lindas Dios a través de la Biblia. Y bueno, queridos niños, vamos a seguir nosotros aprendiendo tantas cosas en nuestra catequesis. Pero para eso queremos conocer y saber quiénes hoy nos están acompañando. Primero, a ver, esta niña hermosa que nos acompaña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Victoria, tengo 11 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces María Victoria, que vive aquí en Lambaré, nos acompaña y... María Victoria, vos parece que te gusta el tenis, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ella es una tenista. ¿Y ya ganaste algún premio, María Victoria? Sí. Ganaste ya, qué lindo, qué lindo. Y bueno, así también ojalá cada uno de nuestros niños, ustedes niños, ganemos el gran premio que Dios nos da a cada uno. No solamente del tenis, no solamente del deporte, sino que sobre todo porque sabemos tantas cosas de Dios, pero no solamente porque sabemos con nuestra cabecita, queridos niños, sino que porque después somos serviciales, somos buenos
nos ponemos al servicio de los demás. Bueno, y vos, querido niño, ¿cómo te llamás? Yo soy Lucas Mora, tengo 12 años, entro en el colegio CETEC, séptimo grado. Muy bien, entonces hoy está también con nosotros Lucas. Este es el nombre de un evangelista también, queridos niños. Ustedes saben eso. El tercer evangelista se llama los evangelios sinópticos. El evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos y el evangelio de Lucas. Entonces aquí este niño también se llama Lucas, queridos niños. Bueno, cada uno de ustedes puede venir después a participar y llaman a este numerito que está siempre aquí abajo en Aprendiendo con Jesús y nosotros les vamos a llamar y ustedes vienen y nos ayudan y así aprendemos todos juntos tantas cosas lindas que Jesús nos quiere regalar. Entonces le vuelvo a preguntar a María Victoria, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús? Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Imagina qué pasaría si 1.000.000 de niños pidiera lo mismo. Tiempo. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. El 18 de octubre, a las 9 de la mañana, niños de todo el mundo nos unimos a rezar por la paz. Desde nuestros hogares. Paz entre los países. Paz en tu corazón. Te invito a que recemos juntos el 18 de octubre el Santo Rosario. Completando 1.000.000 de niños pidiendo por la paz. Que termine esta pandemia. Mande la lluvia para eliminar los focos de incendios. Juntos por la paz en el mundo. Los niños rezando podemos traer la paz. Yo te ofrezco este día un rosario completo que simboliza un ramo de rosas. Para ti, María, para sacar tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, orando. ¿Extrañas? ¿Qué? La barca. Galilea. A veces. A mi familia. Pero no la cocina de mi esposa. Eso es algo que no extraño para nada. Pero la barca, sí, la extraño. La libertad, el mar abierto. Pues la apreciarás más cuando regresemos. No regresaremos.
Todos lo sabemos. Las cosas nunca volverán a ser lo que eran. Esto es obra de Dios. Los envío de viaje. Ustedes 12, de 2 en 2, a compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Y conforme vayan, díganle a todos, el reino de los cielos ha llegado. Señor, lo dejamos todo para seguirte. Así es, Pedro, es cierto. Es cierto. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi causa y la del Evangelio, recibirá 100 veces más, con persecuciones. Imagina qué pasaría si 1 millón de niños pidiera lo mismo. Mismo tiempo. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. 18 de octubre. Las 9 de la mañana. Niños de todo el mundo nos unimos a rezar por la paz. Desde nuestros hogares. Paz entre los países. Paz en tu corazón. Te invito a que recemos juntos el 18 de octubre el Santo Rosario. Completando 1 millón de niños pidiendo por la paz. Que termine esta pandemia. Mande la lluvia para eliminar los focos de incendios. Juntos por la paz en el mundo. Los niños rezando podemos traer la paz. Yo te ofrezco este día un rosario completo que simboliza un ramo de rosas. Para ti, María, para sacar tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así entonces, juntos nosotros estamos aprendiendo tantas cosas lindas con nuestra catequesis. Nosotros sabemos que ahora, queridos niños, no nos podemos ir a nuestros templos todavía, o nos vamos, pero muy poquititos todavía. Ya tenemos que ir de a poquito, ir insertándonos. Estamos diciendo que hay que santificar la fiesta, que hay que ir los domingos a la misa, que tenemos que ir después poco a poco de nuevo a nuestras catequesis, formarnos, queridos niños, para que podamos hacer cosas maravillosas, cosas lindas en nuestra vida. Y para eso tenemos que aprender. Si uno no aprende, no puede hacer nada porque no sabe. Pero cuando nosotros sabemos tantas cosas de Dios, después podemos hacer tantas cosas lindas. Vamos a escuchar entonces esto, ¿qué significa santificar las fiestas? Vamos a escucharle a estos niños que nos van a enseñar y nos van a leer
sobre este tema tan importante del día de hoy de nuestra catequesis. Dios dispuso que el ser humano tenga que trabajar para poder alimentarse, vestirse, cobijarse, etc. Pero también por eso necesitamos descansar, porque no somos animales de carga. Por eso en el relato de la creación se dice que Dios, después de crear los cielos y la tierra, descansó el séptimo día. Este es el origen del tercer mandamiento: santificarás las fiestas. El tercer mandamiento manda a dedicar un tiempo a Dios para celebrar la creación, agradecer a Dios su protección, que el cuerpo y el alma puedan descansar. Dios señaló el sábado a los israelitas como día de reposo. Para los cristianos ese día es el domingo, porque es el día en que Jesús resucitó. Por eso llamamos al domingo el Día del Señor. Muy bien, queridos niños, qué lindo lo que nos presenta aquí en este día, el hecho de santificar las fiestas. Los otros días nosotros estuvimos hablando sobre el día domingo específicamente, que era justamente la mejor manera de santificar la fiesta. Pero aquí también nos dan otros elementos importantes para que nosotros podamos santificar la fiesta, queridos niños. En primer lugar, Dios dispuso al ser humano para trabajar, para poder alimentarse, poder vestirse. Todas estas cosas vamos a hacer, queridos niños. Vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a jugar. Pero también, atención, queridos niños, Dios también dispone un día especial para que nosotros podamos descansar. Pero descansar no quiere decir, queridos niños, solamente nuestro cuerpo, que vamos a recuperar de haber gastado tanta energía durante la semana, del lunes hasta el sábado, sino que nosotros necesitamos un día que es el día domingo para nosotros de santificar las fiestas. Alabar, bendecir, agradecer al Señor entonces por todo ese milagro de la creación, por todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Entonces, queridos niños, yo les voy a volver a preguntar, ¿cuáles son estos puntos cuando dice el tercer mandamiento manda dedicar un tiempo a Dios? ¿Para qué cosa entonces, María Victoria, Dios manda ese tiempo a que nosotros podamos dedicarnos? Celebrar la creación. Primero, celebrar la creación. La creación. Todos juntos para celebrar la creación. Muy bien. Tenemos que celebrar la creación, quiere decir que nosotros, queridos niños, tenemos que darnos cuenta de todas las cosas lindas que Dios nos regala. Tanta creación, la naturaleza, los animales, la belleza de las montañas, el sol, la luna, la noche, el día, el agua. Todo, queridos niños, es tan hermoso. Todo lo que nosotros vemos. Entonces, ese día de santificar las fiestas no significa simplemente una cosita, queridos niños, sino que significa muchas cosas. Primero, lo que tenemos que hacer es celebrar la creación. Queridos niños, ¿qué debemos hacer? Celebrar la creación. Muy bien, tenemos que celebrar la creación y eso quiere decir que tenemos que ser muy agradecidos. ¿Cuál es el segundo, querido Lucas? Agradecer a Dios su protección. Muy bien. Agradecer a Dios su protección. Quiere decir que si nosotros hoy, queridos niños, estamos vivos, si nosotros podemos respirar, vamos a decir así, es porque Dios nos protege siempre. Dios nos regala la vida. Dios nos da todo entonces, queridos niños, para que podamos ser alegres, movernos, brincar, jugar, estudiar, amarnos, cantar. Todo, queridos niños, está en manos del Señor. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Agradecer a Dios su protección. Es decir, agradecer a Dios que no estamos enfermos, que no estamos postrados, que no tenemos nada malo, sino que tenemos la fuerza, la energía como niños de salir adelante, queridos niños. Esa es la gracia más grande de parte de Dios. Por eso nos dice agradecer a Dios su protección. Tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Querida María Victoria, ¿cuál es el tercer elemento dentro de ese mandamiento que el Señor nos pide? Que el cuerpo y el alma puedan descansar. Muy bien. Que el cuerpo y el alma puedan descansar. Es decir, no es solamente hacer descansar el cuerpito,
Porque muchos quieren solamente eso, queridos niños, y se olvidan de Dios. Viene el domingo, ay, hoy es día de reposo, hoy es día de descansar de mi trabajo. Y entonces pensamos simplemente en cosas nuestras. Somos egoístas y no nos abrimos a los demás. Recordemos, queridos niños, que el domingo es un día especial para descansar, pero es el día para dedicarle a Dios. Porque es ahí donde Dios nos va a hablar, es allí donde Dios nos va a regalar lo que nosotros necesitamos y es allí donde nosotros vamos a comenzar a hacer el esfuerzo, la lucha, el empeño para ser diferentes. Entonces, el cuerpo y el alma pueden descansar. No es simplemente el cuerpo que va a descansar, sino que también nosotros mismos como espíritu necesitamos encontrarnos con Dios, cargar las baterías y hacer siempre el bien. Queridos niños, volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Imagina qué pasaría si 1 millón de niños pidiera lo mismo. No tiempo. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. El 18 de octubre. A las 9 de la mañana. Niños de todo el mundo nos unimos a rezar por la paz. Desde nuestros hogares. Paz entre los países. Paz en tu corazón. Te invito a que recemos juntos el 18 de octubre el Santo Rosario. Completando 1 millón de niños pidiendo por la paz. Que termine esta pandemia. Mande la lluvia para eliminar los focos de incendios. Juntos por la paz en el mundo. Los niños rezando podemos traer la paz. Yo te ofrezco este día un rosario completo que simboliza un ramo de rosas. Para ti, María, para sacar tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces nosotros aprendemos cosas lindas, lindas, lindas que Dios nos regala, queridos niños. Hemos aprendido, por ejemplo, una cosa muy importante, que después de crear Dios el cielo y la tierra, descansó el 7º día. Entonces, querido Lucas, ¿cuándo descansó Dios? En el 7º día. En el 7º día. El 7º día es el día del descanso, es el Shabbat, es el día sábado, queridos niños. Y por eso que después es muy importante lo que nos viene. El santificar la fiesta significa que tenemos que tener un día de descanso, pero para dedicarle a Dios. El día de descanso no es simplemente para ir a jugar fútbol, para descansar de otras cosas, para comer un asadito, para hacer no sé qué cosa, o para salir de paseo. Y nos olvidamos de Dios.
¿Qué es lo más importante, queridos niños? Santificar la fiesta significa acordarnos de Dios, ser agradecidos con Dios. Es el día en que tenemos que agradecerle a Dios por toda la creación. Tenemos que agradecerle a Dios por nuestra propia vida, queridos niños. Y también otra cosa muy importante, ese día Shabbat, ese día sábado, ese día de descanso, es el origen verdaderamente del tercer mandamiento, cuando nos dice santificarás las fiestas. Santificar las fiestas, entonces, queridos niños, es en función de alabar a Dios, de agradecerle a Dios, de darle un besito a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, porque Él nos protege todos los días. Muy bien, queridos niños, entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tema que nosotros hoy estamos estudiando en nuestra catequesis? Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas, queridos niños. Y esa es la mejor manera de santificar la fiesta, de irnos con Dios, de alabarle a Dios, de venerarle a Dios, de decirle gracias, 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 Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Y ahora, queridos niños, vamos a ver algunas preguntitas importantes para que podamos aprender más y más de Jesús. Querida María Victoria, ¿cuál es la primera preguntita que nosotros tenemos para este día de catequesis? ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. Muy bien, el tercer mandamiento de la ley de Dios, queridos niños, es santificarás las fiestas. Qué importante es santificar la fiesta. Otra preguntita, María Victoria. ¿Por qué el domingo es el día del Señor? El domingo es el día del Señor porque en ese día resucitó Jesús de entre los muertos. Muy bien. El domingo es el día del Señor, el Dominus, decíamos en otra oportunidad, en otra catequesis, queridos niños, porque es el día en que resucitó el Señor, el domingo. Nuestro dueño, decíamos, el Dominus, de la palabra latina, queridos niños, y de ahí viene la palabra domingo. Muy bien, queridos niños, así entonces estamos llegando ya al final de nuestra catequesis del día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema, queridos niños? Santificarás las fiestas. Muy bien. Lucas, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que el domingo es el día de descanso porque nuestro cuerpo y alma deben descansar. Muy bien, entonces que el domingo es un día de descanso porque debemos descansar nuestro cuerpo y nuestra alma, pero sobre todo descansar el alma significa ese encuentro personal con Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo especial al Señor. Muy bien, y ahora María Victoria, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que el tercer mandamiento dice que tenemos que agradecer su protección. Muy bien, queridos niños, el tercer mandamiento nos dice eso, al santificar la fiesta, quiere decir que nosotros le estamos agradeciendo a Dios porque Él nos protege, porque Él nos quiere, porque nosotros seguimos respirando, seguimos viviendo. Tenemos toda la fuerza necesaria, queridos niños, para ser buenos, para estar en la salud, para que podamos hacer tanto bien, queridos niños. Y eso es importante. Entonces, santificar la fiesta es para ser agradecidos con Dios, porque Él nos protege. Y por eso, queridos niños, ahora vamos a rezar juntos. Vamos a poner juntas nuestras manitos y vamos a rezarle al Señor con esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien, queridos niños, y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Jesús, que nos quiere mucho y quiere que santifiquemos las fiestas. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.